Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema espectacular, el ataque Apache como estrategia en la gestión empresarial, y les voy a brindar 3 modelos de medición de las actividades pendientes. Esto va a estar muy interesante. Para ello vamos a desarrollar un caso de aplicación donde se les va a brindar unos tips sencillos y muy prácticos. Bien, les comento la situación. Por ejemplo, somos una empresa con problemas y necesitamos una nueva estrategia empresarial. Fueron las palabras del gerente general que presentó los malos resultados de la empresa del 2023 y a junio de 2024. Después de un primer análisis, la mayoría está de acuerdo con el problema. Tienen 6 años de operaciones, siguen vendiendo poco y tienen un bajo porcentaje de participación en el mercado. Finalmente el gerente dijo: debemos inmediatamente elaborar una estrategia empresarial que genere un plan más agresivo para enfrentar a la competencia y lograr un mayor crecimiento en el mercado. ¿Qué le parece esta situación? ¿Le parece conocida? Bien, esto nos da preámbulo para indicarles lo siguiente. En la gestión empresarial, ¿qué es un ataque Apache? ¿Cuándo se puede usar? ¿Qué debemos tomar en cuenta para su aplicación? Bien, les comento la situación siguiente. Mírenme, en el ámbito de la gestión empresarial, un ataque Apache se refiere a una estrategia rápida y agresiva cuyo objetivo es perturbar a un competidor y ganar una ventaja competitiva. Este enfoque podría implicar tomar riesgos calculados, utilizar tácticas no convencionales y explotar sobre todo las debilidades en la estrategia del oponente. Interesante, ¿no? Pero, un ataque Apache puede ser una estrategia viable para las empresas que buscan obtener una ventaja competitiva. Si bien puede conducir a ganancias significativas, también puede conllevar a riesgos inherentes. Por ello se requiere una planificación cuidadosa, una evaluación de riesgos y consideraciones éticas, sobre todo, para garantizar su éxito y sostenibilidad. Esto es muy importante porque si queremos que algo perdure en el tiempo, tenemos que trabajar con ética, con principios y con valores. Bien, en esa lógica entonces, la direccionalidad de la estrategia en la gestión de los negocios conlleva a 3 niveles. Se parte con las tareas que logran alcanzarse ciertas metas y con esas metas se pueden alcanzar finalmente los objetivos. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que el fin de una organización es alcanzar no las metas, no las tareas, sino los objetivos. En pocas palabras, la pirámide del desarrollo estratégico va en esta situación, de abajo hacia arriba, en función de las tareas o actividades, qué metas se van alcanzando y finalmente los objetivos finalmente alcanzados, porque el éxito se logra cuando se alcancen finalmente los objetivos. Ahí está el éxito de una organización. Para ello entonces se requiere una adecuada planificación, y esto está definiéndose a través de unos rasgos que debe tener cualquier tipo de empresa. Los rasgos distintivos de una empresa son o bien por el campo de la gestión o bien por el campo de la visión, o ambos a la vez. Se dice que una empresa tiene gestión si conoce el cómo hacer las cosas. Hace muchas tareas, se logran algunas metas, se logran ciertas actividades que se concreten, pero lo relevante es tener visión. Se sabe a dónde vamos y por qué, porque ahí tenemos una planeación y con ello hay un alcance de los objetivos finalmente. En pocas palabras, esto nos da luz a que podamos definir qué tipo de empresas somos en este momento. Hay 4 tipos de empresas. Las empresas que no tienen gestión y no tienen visión. Ahí se les recomienda replantear su idea de negocio porque no saben hacer las cosas ni tampoco saben a dónde quieren ir. Hay empresas de tipo 2 que tienen una excelente gestión pero una mala visión. Acá lo que se requiere es incorporar cuadros en la gerencia, en el directorio, que dé luces hacia el futuro de la empresa. El tipo 3 no tiene gestión, pero sí tienen visión. Son soñadores. Hay que hacer una evaluación y capacitación del personal porque los objetivos están trazados en el papel, pero no se están ejecutando. Y el tipo 4 son aquellas empresas que tienen gestión y tienen visión. Por lo tanto, son empresas que están orientadas hacia el éxito. ¿Qué les parece? Bien, entonces mensaje. En toda organización exitosa
Debemos preparar a las personas a tomar decisiones y no tomar decisiones por ellos. Tenemos que preparar al staff, tenemos que preparar al equipo, tenemos que preparar a las personas que trabajen en la organización para que brinden lo mejor de sí, encaminadas obviamente hacia el logro de los objetivos. Entonces, para ello vamos a hacer un caso de aplicación donde vamos a planificar de mejor manera este desarrollo estratégico, esta pirámide, donde recuerden, el éxito se da cuando se alcancen los objetivos. Entonces, de estas tareas, que pueden ser muchas tareas, ¿cuáles son las que sirven para cubrir las metas y cuál de esas metas nos ayudaron para alcanzar los objetivos? Por ejemplo, para el caso presentado por el gerente general, un objetivo podría ser el incremento de las ventas, por ejemplo, en un 30%, incrementar la participación en mercado en un 40%, un objetivo podría ser reducir los costos operativos 5%, qué sé yo, pero esos objetivos se van midiendo de acuerdo a las metas, pero sobre todo también de acuerdo a las tareas y actividades que se van relacionando, que se van promocionando para que así en el tiempo fluya y se alcancen las metas y por lo tanto los objetivos. Por eso que es relevante establecer bien este control de tareas, porque con ese control de tareas podremos ver qué metas se van alcanzando y en esa ruta qué objetivos se van a alcanzar. Interesante, ¿no? Ese es el éxito de una organización. Para eso les voy a presentar 3 modelos para medir las actividades y cómo están sus avances. Podría ser este modelo tipo 1, un modelo tipo 2, que se basa en la metodología de Kanban, y una metodología que es la combinación de ambas, que podría ser el método 3, donde tenemos una situación mucho más interesante. Bien amigos, si quieres aprender todo este proceso, continúa con nosotros. Bien amigos, continuamos. El archivo de trabajo en Excel que les recomiendo consta de 3 hojas. El modelo 1, que es el que estoy visualizando en este momento con ustedes, el método 2, que es el método de Kanban, y el método 3, que es de la lista pendientes. Esto también va a estar muy interesante. Les comento. Vamos al primer modelo. El primer modelo es el más sencillo. Se coloca el campo actividad y establecemos 3 categorías: por iniciar, iniciado y culminado, y el avance en forma porcentual. Y nos va a permitir ver una escala visual con unos KPIs, donde de acuerdo al intervalo que se encuentre ese porcentaje de avance, el KPI va cambiando y se va monitoreando. Las actividades pueden ser estas, pueden haber más. Si yo agrego otra actividad, por ejemplo la actividad 10, se me ocurre agregar la actividad 10, por ejemplo, automáticamente el modelo te permite que yo adicione esa 10ª actividad, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto yo también puedo modificar los avances. Por ejemplo, la actividad 2 no está por iniciarse, sino ya se inició. Es más, tiene un avance del 20%. Como está en el 20%, de acuerdo a esta tabla, si está entre 0 y 50% es malo, si está entre 50 y 80% es regular, si está entre 80 y antes de 100% bueno, si logra el 100% es excelente. Por lo tanto, si este avance no hubiese sido 20, si no hubiese sido, por ejemplo, 80, está todavía en un nivel bueno, no llegó todavía al nivel excelente, pero es bueno. Si tuviera acá un avance del 60%, es regular, ¿de acuerdo? Simplemente entonces, si yo desactivo y activo por acá, por iniciar, le cambio el porcentaje, y si está por iniciar, está en 0. Y así puedo modificar los demás elementos. Creo estos elementos de comparación, esta tabla de los porcentajes que me va a permitir seleccionar en este menú los diferentes porcentajes de escala que tengo en esta columna, de igual forma en las actividades. Este es el modelo 1, una idea. El modelo de Kanban requiere trabajar con prioridades. Vamos a establecer 4 prioridades: urgente, importante, media y baja. Y también vamos colocando los responsables. Podría ser el gerente general, la administración, comercial. También podríamos agregar en esta tabla a otros se me ocurre, por ejemplo. Y entonces automáticamente se agrega a la tabla y como responsable ustedes notarán que también ya adicioné otros.
¿Se dan cuenta? Y también acá en Kanban podemos utilizar fecha de inicio, el plazo y por lo tanto la fecha final. Lo recomendable de este método, que aparte de dar prioridad para visualizar qué actividades son urgentes, importantes, medias o bajas, su importancia, su prioridad, nos permite establecer en qué situación está, si está pendiente, si está en curso, si está finalizado, la fecha final, como les indiqué, y las notas, que son comentarios del por qué ese avance o de esa circunstancia que se haya presentado. Entonces nos permite colocar un campo nota. Y siempre una fecha de reporte, que es la fecha de presentación de este informe. En este caso la fecha es el hoy. ¿De acuerdo? Por último tenemos el modelo 3, que tiene una combinación de los dos anteriores, donde también se visualizan las prioridades, el estado, la fecha de inicio, el plazo, el vencimiento, el porcentaje de avance y las notas correspondientes. Y claro está, la fecha del corte, la fecha del reporte. Y nos hace una gráfica de cuántas actividades, cuántas tareas están en la tipificación urgente, importante, media o baja. De estas 9 actividades, 2 son urgentes, 3 son importantes, 3 son media, 1 es baja. 1 más 3 más 3 más 2, total 9 actividades. Eso lo hace a través de un resumen donde tenemos una tabla dinámica en la parte inferior. Bien amigos, espero que todos estos aportes hayan sido de vuestro interés y las personas que desean adquirir estos modelos se ponen en contacto con nosotros. Muchas gracias.